Y también es un lindo momento acá a través de las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal, canal 27, Copaco, IPTV y a través de BM Online, www.brunomasi.com.py, de compartir nuevamente con un caro amigo, el abogado, escribano y notario público y actual Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana. Así, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás, Bruno? Qué placer es poder volver a tu programa. Para nosotros es hasta un signo de buena suerte venir acá, porque siempre que iniciamos un desafío grande, venimos acá primero. Bueno, qué linda voce. Nadie te dijo, vení pues acá a la radio a hacer un programa. Vos podés hacer un programa con ese vozarrón. No. ¿En serio? Sí. Justamente ¿qué hace la Contraloría General de la República? Y vos mismo explicás. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? En síntesis. Para la gente acá, yo soy neófito, acá sí. Tenemos una cámara. ¿Qué es la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República es la institución encargada de la fiscalización de la actividad financiera y económica del Estado paraguayo. Es decir, es el organismo que debe de controlar el gasto público. El Estado recauda a través de los impuestos y a través de los endeudamientos varios que tenemos y gasta ese dinero, ya sea en los gastos corrientes de salario como en las inversiones. Y básicamente la Contraloría debe de controlar ese gasto. En términos generales, luego tenemos distintas competencias que tienen que ver con, que creo que hoy podríamos hablar, con el liderazgo que queremos tener en la lucha contra la corrupción en términos generales. Pues sí. Y eso salió algo acá, por eso te predispuse llamarte, que el Congreso proyectó un proyecto de ley que da más poder a la Contraloría. Es es el ítem ¿verdad? Sí. Órgano de control que absorbe la Secretaría Nacional Anticorrupción, SENAC. Entonces todo eso ahora estaría bajo el paraguas de la Contraloría General de la República. Así es. Creo que ¿Y se va a tratar de qué específicamente? A ver, ¿cuál va a ser el avance ante esto que prometió Santiago Peña? Bueno, hace muchísimos años que la Secretaría Anticorrupción está intentando promover esta ley de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Nunca el sector político le dio tratamiento a esta ley y nuestra postura ha sido de que la Secretaría Anticorrupción después de más de una década de su existencia no ha podido consolidarse institucionalmente, no ha tenido un rol protagónico en las denuncias sobre corrupción y por ese motivo tampoco existe en el ordenamiento jurídico paraguayo. No es que está como la Contraloría en la Constitución Nacional, no existe una ley que cree esta secretaría. Fue creada por decreto del presidente Federico Franco. Entonces, creemos nosotros que dentro del sistema republicano paraguayo esta secretaría estaba como que sin lugar, ¿verdad? Y por suerte, el presidente de la República, el actual coincidió con nuestro criterio de que debe ser la Contraloría quien lidere los procesos de transparencia y prevención de la corrupción. Por eso hoy la Contraloría, además de su trabajo misional de auditar el gasto público, hoy si es que se promulga esta ley, vamos a tener un rol protagónico en lo que tiene que ver con prevención también. Entonces luchar contra la corrupción desde dos ámbitos. Con la represión, que es importantísimo, con auditorías, con denuncias penales, pero también hay otro rol que tiene que ver con prevenir, ¿verdad? Cómo se previene, ¿verdad? Con procesos de transparencia, con reglas claras para la burocracia pública. Prevenir, pero también con resultados. Es que porque sí, discúlpame, yo te digo, ¿qué pasa si ustedes hacen un excelente trabajo como vienen haciéndolo? Y ¿cuánta gente trabaja abocada está ahí en la Contraloría? ¿Cuánta gente más o menos? 1.000 funcionarios. 1.000 funcionarios, bueno, genial. Trabajan muy bien. Pero el resultado está así, se trabajó, se encontró esto, lo otro, lo demás ya. ¿Y quién tiene que tocar la campana para decir, bueno, estos señores tienen que ser procesados, apartados, encarcelados, llegado el momento, fuera de circulación?
quién cumple ese rol? ¿La Fiscalía? Sí, es muy importante aclarar esto, Bruno. Aprovecho tu pregunta para aclarar que, porque parece un chiste decir, vamos a prevenir como si fuera que eso sustituye el trabajo punitivo del castigo. Sí, el castigo. Absolutamente no. En un país con gran margen de impunidad como Paraguay, los organismos de control deben ser mucho más rigurosos. Nosotros tenemos que hacer mayores controles, tratar de hacer mayores denuncias, y por supuesto los otros organismos del Estado. El Ministerio Público debe de ejercer su rol de persecución penal, y el Poder Judicial sacar condenas que sean un ejemplo para... O sea, esas serían las tres patas. Contraloría General, y más ahora con este proyecto de ley que se quiere consumar, instaurar. Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Sí. ¿Y pueden estar en sintonía alguna vez? Deberían estar en estos sintonía. Tres órganos. Es lo que estuve hablando en el Congreso la semana pasada, que hay personas que malentienden el sistema republicano en cuanto a la independencia de los poderes del Estado. Es muy importante que cada poder sea independiente del otro, pero también es importante que exista una coordinación que se ayuden, porque si no, ¿de qué sirve? Porque si no, cada uno lucha por su lado. Claro. Y al final no se consigue nada. No se consigue nada. Bueno, ¿y esto cuándo se tendría que promulgar, digamos? O sea, recepcionaron con buena cara, digamos, esta gente del Congreso, recepcionó esta idea de la mejor forma. ¿Cuándo se va a promulgar esto? ¿Se va a convertir en ley? Está ya en manos del Congreso Nacional, ahora está en el seno del Senado. Ojalá, sería algo histórico. El 9 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Sería como un acto simbólico que se pueda promulgar esto antes del 9 de diciembre. Qué fabuloso. Sería un regalo para el Paraguay realmente. Bueno, y hay muchas cosas que la gente quisiera saber y por supuesto, y acá con nosotros Camilo Benítez Aldana, Contralor General de la República. Y él hace 7 años y medio que está ligado a esta institución, más o menos. Él entró como subcontralor, estuvo en el gobierno Cartes, después estuvo 5 años como Contralor General en el gobierno de Abdo Benítez y ahora el primer año con el gobierno como Contralor también de Santiago Peña. Hiciste buen trabajo, por eso evidentemente te siguen respaldando y sosteniendo, vos y tu gente. Y todos estos casos tan sonados, ¿cómo es ser un contralor ahí? Vos te llegan a tu mesa, a tu despacho, un montón de historias todos los días, tener que apagar incendios. ¿Cómo es el convivir ahí con todos estos temas que salen a luz, digamos, de perjuicio para el Estado, obviamente, y saqueos de aquí, saqueos de allá, y ustedes tienen que empezar a atar cabos y llegar a una supuesta totalidad en cada uno de los ítems y después transferir esto a la Fiscalía y por ende también al Poder Judicial, que tiene que actuar, pero parece que está en la pata más renga, más lenta. Pero el día a día tuyo, ¿cómo es, digamos? ¿Todos los días son iguales todos los días o hay días con mayor cantidad de flujo de este tipo de cuestiones adversas a lo que se pretende, ¿verdad? Porque uno quiere que todo funcione legalmente, pero eso pues no es nuestra realidad, porque nuestro país es muy particular. Es una tarea muy difícil la de lucha contra la corrupción en un país latinoamericano. Nosotros lo hablamos esto con colegas de otros países y siempre somos los malos de las películas, ¿verdad? Y Paraguay, así como en todos los países latinoamericanos, es muy complaciente con la corrupción. Entonces, con una persona que hace una denuncia, por ejemplo, contra un amigo de un amigo o algo, siempre es difícil, ¿verdad? Vivir o convivir con esto. Yo tuve una fórmula que sí me funcionó muy bien, que es el mérito de la buena labor que llevamos adelante, tienen
en forma absoluta a los funcionarios de la Contraloría. Yo simplemente no atajo nada, hago que ellos trabajen con independencia, le doy el apoyo político institucional para que ellos hagan, y yo no detengo nada. Recuerdo mucho las experiencias que tuvieron los contralores anteriores. Algunos terminaron con procesos penales, uno inclusive fue condenado y se fue a la cárcel, porque nosotros somos personalmente responsables por los hechos punibles que no denunciamos. Entonces, cuando llega una auditoría y vemos elementos que ameriten una denuncia penal, yo envío a la Fiscalía. O sea que vos denunciás todos los hechos punibles. Nosotros que saltan de las auditorías. Claro, o sea, vos se hace tenés una que fiscalización. También, llegado el momento, salvarte, ¿verdad? No podés estar cajoneando nada. Esa es la fórmula para mí. Claro, Que decir, yo me voy a... Si esto no denuncio, yo soy responsable. Claro. O sea, para mí esa es la fórmula de éxito. Nosotros en los últimos 5 años hemos realizado la mayor cantidad de denuncias en la historia de la Contraloría de hechos de corrupción. Y no es porque en los últimos 5 años los gobiernos fueron más corruptos que antes, sino que simplemente antes no se hacía la cantidad de fiscalizaciones que hacemos hoy. Y hasta ahora ha funcionado bien. De hecho, esta ley le pone en el centro de la lucha o del liderazgo de la política anticorrupción a la Contraloría, justamente porque goza de buena imagen. ¿Y qué tipo de sanciones, por ejemplo, llegado el caso, aplica la Contraloría General de la República? La Contraloría no es un órgano sancionador. ¿No? Es un órgano de fiscalización digamos, en una empresa. O sea, ustedes nosotros somos los auditores. Ustedes dan el pronóstico. Nosotros si más o menos somos, si fuéramos una empresa, si Paraguay fuera una empresa, nosotros somos el auditor interno de la empresa, el contador de la empresa. Y nuestro trabajo es verificar que se haya realizado con propiedad el gasto público, y cuando detectamos algún hecho punible, tenemos la obligación de enviar al Ministerio Público. ¿Y qué se puede denunciar a la Contraloría? ¿Qué se puede denunciar? Hoy, todo lo que tiene que ver con administración del presupuesto general de gasto de la nación y enriquecimiento indebido de funcionarios públicos, ¿verdad? Eso es lo que en nuestro portal de denuncia recibimos permanentemente. Ahora estamos desarrollando un módulo especial para el control de la alimentación escolar, que se va a lanzar el lunes que viene. Es un módulo súper interesante que va a promover una sinergia con la ciudadanía para poder controlar todas las escuelas a nivel nacional, ¿verdad? Ya hay que prácticamente instalar eso el año que viene, porque ahora ya se termina la cuestión escolar. Tenemos 2 meses este año y ya el año que viene, pero la plataforma va a estar el 16 de lanza. Ahora. Sí. Bueno, ¿y quiénes son los que nombran a los contralores? Es en exclusividad. ¿Quién nombra? El Congreso Nacional. ¿Sí? Con exclusividad. Es decir, el Senado hace una terna y eligen uno de la terna en la Cámara de Diputados. Pero es muy importante que la gente entienda esto. ¿Por qué? El Congreso Nacional tiene un mandato constitucional de hacer leyes, ¿verdad? Pero también tiene un mandato de hacer control de la ejecución del presupuesto. Por eso es que los contralores somos parlamentaristas, digamos, o designados por el Parlamento en casi todos nuestros países de Latinoamérica. O sea, nuestro mandante directo es, por supuesto, el pueblo, pero quien nos designa es el Congreso Nacional, no el presidente de la República. ¿Y por qué hago esta aclaración, Bruno? Esta ley de integridad, ¿por qué decíamos nosotros tenemos que liderar nosotros? Porque somos un organismo extrapoder, separado del administrador. ¿Y lo que pasa en Perú, por ejemplo? Y es muy difícil, Bruno. Por ejemplo, lo que pasa en Perú, los órganos así como el que vos presidís acá, tienen su andarivel independiente de los presidentes, porque caen todos los presidentes allá por corrupción, pero sí la cuestión... Es importantísimo. ¿Por qué esto? Hay un principio de independencia del organismo de control, que es el principio de Lima, 1977, que dice que los organismos deben ser independientes del órgano a quien controlan. Claro. Porque es muy difícil luego hacer denuncia de corrupción en Paraguay. Imagínate si le tenés que denunciar al quien te nombró. A tu jefe. Juez y parte. Es muy difícil. Por eso. Bueno, y hay muchos casos sonados, emblemáticos. El propio caso de Abdo Benítez, el expresidente, que ustedes también estudiaron al parecer. ¿Y cómo está ese caso? A ver, ¿y hasta qué nivel llegaron ustedes?
esa es la acotación ideal, hasta dónde llegamos. Sí, porque el caso se tuvo que suspender su evaluación de crecimiento patrimonial, porque él tiene acciones en 2 empresas que facturaron en el periodo que él fue presidente aproximadamente 80, 90 millones de dólares en ese periodo de 5 años. Y él, al no distribuir las utilidades, él no declaró eso, porque no debía declarar. Al no distribuir, no es todavía su patrimonio, es patrimonio de la sociedad anónima. Pero ese crecimiento tan grande que tuvo esa empresa, sí. porque antes y después del periodo de su mandato presidencial, la empresa no facturaba ni el 10% de lo que facturó durante ese periodo. Creció de repente. Entonces, si bien no constituye todavía un hecho punible, sí es un indicio que amerita una profundización. Por eso es que enviamos al Ministerio Público. Pero el proceso no es concluyente, o sea, no se pudo terminar. No se terminó todavía. Dijimos, bueno, hasta acá podemos llegar, porque lo que hay que investigar no es competencia de la Contraloría. La Contraloría no puede investigar posibles lavados de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Eso está en el ámbito del Ministerio Público. No un hecho concreto, digamos, ¿verdad? Y el caso de este actual intendente, el sonado caso, que pasó también, ustedes creo que ingresaron ahí a la municipalidad, hicieron toda una evaluación de la parte administrativa. Sí, según la Contraloría, Nenecho gastó en cosas que no debía y ni siquiera se respaldó con documentos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo este señor, que no analizo si es apto o no para ese lugar, pero cómo no se dio cuenta que se extralimitó? Porque vos tenés que darte cuenta hasta dónde podés llegar, una cuestión normal, ¿verdad? En una oficina, en una casa, un padre de familia, uno tiene que saber hasta dónde prestar plata, porque uno tiene que responder eso, ¿verdad? Tiene que pagar de vuelta lo que pide en préstamo. Y a escala municipal, ¿cómo no se dio cuenta o no atendió este señor? No entiendo. O su gente, la gente que lo secunda, qué sé yo. ¿Cómo se explica eso en síntesis? Ellos creen que están respaldados legalmente para utilizar dinero de bonos para gastos corrientes. Es importante aclarar esto, si me das un ¿cómo minuto. no? Por supuesto. El Estado paraguayo tiene una normativa que se llama de la cuenta única. El Tesoro Nacional puede utilizar dinero que estaba previsto para una cosa, puede sacar acá y gastar en otra. O sea, le sobra en salud, puede gastar eso en educación. Y después tiene que reponer. Tiene esa flexibilidad. Tiene eso a través de una ley que se llama la Ley de la Cuenta Única. Esa ley es para el Tesoro Nacional, es para el Poder Ejecutivo, para el Poder Administrador. Los municipios tienen una ley municipal. Y esa ley municipal es su ley madre que les reglamenta a ellos. Lo que hizo ya Mario Ferreiro en su momento, y después continuó el actual intendente y la actual junta municipal, ellos dijeron, pues si el Estado puede hacer esto, yo también puedo hacer. Si ellos pueden, porque yo no puedo. Entonces ellos sacaron una ordenanza municipal diciendo, nosotros también podemos usar dinero de bonos para pagar salario, ¿verdad? Cosa que está prohibida en la ley orgánica municipal. Eso está prohibido. Eso claro. está prohibido. Entonces, lo que la Contraloría sostiene, y con buen criterio me parece, es que la ley municipal es una ley especial. Ellos no pueden usar una ley general que no es para los municipios en contra de una ley especial. Y esa ordenanza abiertamente inconstitucional hizo que ellos puedan usar dinero que era para infraestructura, usaron para lo que no es infraestructura, que puede ser cualquier cosa, desde salario hasta pago de factura o lo que sea. Lo peor de todo es que el Tesoro paraguayo siempre puede reponer, pero el municipio no. Es muy improbable que el municipio pueda devuelva la plata. Sin otro endeudamiento. Entonces, esa dinámica una bicicleta que reitero, inició en el gobierno anterior de Mario Ferreiro, que justamente el actual intendente era presidente de la Junta. Por eso es que él conocía ellos creen que pueden hacerlo y creen que jurídicamente pueden hacer esto.
Nosotros sostenemos que evidentemente que no, ¿verdad? Pero no fue más allá la Contraloría. Nosotros habíamos auditado la gestión de Mario Ferreiro y le habíamos denunciado por esta misma conducta. Por eso que al revisar ahora que emitieron bonos por más de 70 millones de dólares y utilizaron para gastos que no eran de infraestructura, que enviamos directamente al Ministerio Público. Pero ustedes concluyeron esta investigación en el caso Nenecho, ¿verdad? No, lo único que concluimos nosotros es que esa emisión de bonos no tuvo un destino conforme a la ley, que es de infraestructura. Simplemente, de hecho, ellos lo admiten. O sea, ellos dicen, sí, claro que gasté en gastos corrientes. Para nosotros esa conducta ya es reprochable. Y a partir de ahora, el caso de Nenecho, ¿cómo está? Está en este caso que tiene relación con la emisión de bonos, está en manos de la Fiscalía, hay una causa abierta, pero quedó ahí, o sea, no hay ninguna imputación sobre esto. Él tiene una imputación por otro trabajo de la Contraloría que habíamos hecho, una fiscalización en la época de la pandemia. Fue un caso muy parecido, Ciudad del Este y Asunción, que como la pandemia se flexibilizaron todos los controles, hubo una cantidad de gastos indebidos, ¿verdad? Y muy parecida a la conducta, entre paréntesis, de Miguel Prieto y del intendente de Asunción, que fue reportado por la Contraloría. Lo de Miguel Prieto se llamaba, creo que tía Techa, algo así. Y el caso de Asunción eran los detergentes. ¿Verdad? Por ese caso, él tiene una imputación hoy, el intendente de Asunción. Los detergentes, pero... Sí. Y esta malversación, entre comillas, supuestamente de algo así como no sé cuántos millones, 70 millones más o menos. 500.000 millones de guaraníes. Sí, de dólares. ¿Cómo queda? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿O cómo Nenecho y su gente pueden explicar eso? ¿Hay manera de explicarlo? Sí, ¿no? De hecho, ellos, según lo que vi por los medios de comunicación, presentaron la documentación respaldatoria de esos gastos al Ministerio Público. Está en cancha del Ministerio Público ya evaluar eso. Bueno, la Contraloría hace más denuncias, parece para la prensa, que una formal ante el Ministerio Público. No sé si es cierto esto. O sea, ustedes hacen las denuncias a la prensa y no tanto al Ministerio Público. Así dicen algunos que objetan que la Contraloría no asume una responsabilidad seria ante la corrupción. ¿Es esto cierto o no? No, realmente no sé dónde salió esta información, pero no, en absoluto. Nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos la mayor cantidad de denuncias hechas en los últimos 5 años, por cantidad y por montos de la historia. Para darte un ejemplo, históricamente en los últimos 30 años el promedio de denuncias de daño patrimonial del Estado paraguayo era de 12.000 millones de guaraníes por año. Nosotros reportamos en un promedio de 150.000 millones por año de los últimos 5 años. En absoluto. Lo que sí a mí me critican mucho, pero más del sector político, ¿verdad? Que las tapas de diario son indicios para nosotros de apertura de fiscalización, ¿verdad? Y ese es un reproche que yo recibo de muchos políticos que dicen, pero a vos te marca la agenda la tapa de los medios. Y digo, no, es que me marca. Pero si sale en la tapa de un diario un hecho de corrupción, nosotros tenemos la obligación de abrir una fiscalización. Por ejemplo, el caso que hoy en día, pobrecito, es un caso muy sensible. El que falleció, el diputado Gómez. Lalo Gómez, bueno, claro. Tuvo una publicidad sobre su declaración jurada. Nosotros inmediatamente abrimos una investigación sobre el caso y ahí mucha gente me criticó por eso. O sea, pero es que el criterio es correcto. 4.000 millones de dólares. ¿Es así? No sé. Creo que no. 200 millones. ¿Qué dice? No, está mal. Contraloría analiza declaración jurada de Lalo Gómez, paga 4.000 millones de guaraníes al mes en préstamos, dice. Sí, que hoy se cerró la investigación, obviamente, porque eso es una cuestión absolutamente personal. Decime, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. Lo que dice la prensa o lo que dice la gente o lo que dice la calle. 130 millones de dólares supuestamente era la fortuna que amasó o que dejó ahí después de su muerte el ex diputado Lalo Gómez. Su hijo está preso. ¿Y quién maneja eso? ¿A quién le va a corresponder ese dinero, digamos? ¿Quién va a ser
es el hijo el que va a recibir eso, porque conste que dicen que ya desaparecieron varios millones de esos 130. También se escucha esa voz, pero no entro en eso porque son dimes y diretes. Pero ¿quién va a ser el que va a tomar el toro por las astas respecto a este dinero, que es muchísima cantidad, 130 millones de dólares? ¿Quién tiene que manejar esa plata después, en algún momento, no sé cuándo? Y sus herederos, con la muerte de una persona se transmiten los bienes en herencia a aquellos que deban recibirla. Y este Alexander, este caso, que es su hijo y su esposa, supongo, ¿verdad? No hay ninguna, o sea, es por lo que establece el Código Civil en materia sucesoria. Estoy dando una opinión ya así más bien jurídica, no tiene nada que ver con nosotros, pero deberán recibirla sus herederos. Y está preso este hijo, al que supuestamente era al que se le perseguía, pero cayó el padre en vez del hijo muerto, digamos. Cayó el padre muerto y no el hijo, que está preso. No sé qué suerte va a correr. Yendo a lo de Nenecho Rodríguez, si ellos piden la intervención de Asunción, yo pido la intervención de Ciudad del Este, advierte Bachi. Presidente del Congreso advirtió que si la oposición, en este caso, pide la intervención de la administración de Nenecho, él pedirá esta intervención de la Intendencia de Ciudad del Este, que más o menos ya hablaste. ¿Son similares? Son muy parecidos, sí. Yo no puedo hacer una opinión sobre esto, escapa del ámbito de mi competencia, pero sí... A vos te atañe nomás. Pero sí puedo decir esto, que en mi experiencia, la vara debe ser igual para todos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que reprochar siempre el hecho y no a la persona. O sea, la fórmula de éxito de la Contraloría ha sido esta. Bueno, que nosotros le denunciamos todo por igual. Entonces, nadie puede decir, no, acá vos sos amigo de Bruno y por eso le denunciaste a fulano. Sí, claro. Sino que la vara igual para todos. Dijiste que la Contraloría tiene 1000 funcionarios. ¿Y cómo vos ponés la mano en el fuego por esos 1000 funcionarios? Porque pensando mal de repente, varios podrían tener alguna conexión con casos que ustedes al final de cuentas están estudiando, están analizando, y como quintas columnas dentro del mismo organismo que vos presidís, o sea, la Contraloría General de la República. ¿Cómo vos testás eso? ¿O cómo vos, ponés la mano en el fuego por esos 1000 funcionarios? No, es muy difícil poner la mano en el fuego por nadie, claro, en términos generales, ¿verdad? Claro. Lo que hacemos nosotros es respaldar el trabajo de los auditores, pero controlamos su trabajo. O sea, tenemos una dirección de control, se verifica las auditorías, tiene un proceso de control interno. Nosotros tuvimos y tenemos casos de corrupción interna. Claramente, sí, claro. La Contraloría, desde sus inicios a hoy, 10 años los funcionarios no siempre pasaron por procesos de concursos para el acceso a la función pública, sino que eran muchos recomendados políticos que ingresaban, y esos políticos siguen teniendo esos contactos con esos funcionarios. Eso es, no vamos a mentir, esa es una realidad, ¿verdad? Una realidad. Pero tuvimos casos de sumarios, de desvinculaciones. Yo aliento mucho a la gente que denuncie, que me denuncia a mí. Es más, le digo, grábenle, fílmenle. Yo con eso le he hecho al día siguiente. Y tuvimos casos. Pero yo creo que cada vez menos, ¿verdad? Cada vez el funcionario va madurando y va a un proceso de integridad más fuerte. Pero hay que decir las cosas como son. O sea, seguro, y eso, cuando se presentó el proyecto de ley Hambre Cero, hubo una audiencia pública y muchos intendentes me dijeron a mí de frente, la Contraloría, el órgano que va a controlar es, porque nosotros presentamos un informe de Fonacide de los últimos 10 años que desnudó el absoluto fracaso de la ley de Fonacide. Claro. ¿Verdad? De todo ese dinero que no se dio en ninguna escuela. Entonces los intendentes, uno de ellos me dijo, pero Contralor, sus funcionarios son los primeros que se van a pedirnos dinero. Y le dije yo, y puede ser, pero yo también les pido a ustedes que les graben, que les denuncien. Pero para muchos de ustedes, esa conducta es excelente, porque les sale mucho más barato
que denunciar el hecho de corrupción, hacerle cómplice a la persona que tiene que controlar, ¿verdad? Y le dije, sí, perfecto, pero ¿dónde denunciaste, ¿verdad? Porque yo no estoy metido en eso, les aseguro, pero no puedo evitar que pueda ocurrir. Pero para eso, justamente, lo que hacemos es controlar. Cuando hay una auditoría que me viene a mí, donde dice Bruno Masi, intendente de tal ciudad, no quiero dar nombre, es un capo. El tipo, hay que felicitarle de lo bien que manejó su presupuesto. A mí ya me hace ruido, ¿verdad? ¿Sí? O sea, claro, entonces podemos controlar nuestro propio trabajo también. Y bueno, y vos tenés que, pero tuviste ciertos susuás también en ese aspecto últimamente, ¿verdad? O sea, que vos separás a la gente, si vos te das cuenta que está, que es, qué sé yo, que está por meter, o está en complicidad de aquellos que meten la mano en la lata, ese tipo de cosas. No, y no nos escapamos, pero hay sistemas, hay rotaciones que nosotros hacemos permanentemente de los cargos directivos. Yo creo que vamos bien y vamos a ir mejor porque... ¿Cómo vos incentivás la contracara? ¿Cómo incentivás a tu personal? Porque vos también, por más que vos decís, bueno, grábenle, contrólenle o lo que sea, autocontrólense ustedes, porque en síntesis eso es lo que vos estás diciendo a toda la gente afectada ahí de la Contraloría. ¿Cómo les incentivás a que hagan bien su trabajo y cuáles son las reglas a seguir, las medidas que tienen que tener en cuenta? Y esto es la propia dignidad de la persona también, los valores o lo que sea. ¿Entiende esa gente los códigos que vos podrías dar a conocer como los válidos y los que realmente deben de encauzar todo este sistema? Porque... Y el primer incentivo categórico es el bolsillo del funcionario. Claro, yo peleo siempre porque ellos ganen bien, porque en el presupuesto me den bonificaciones para que se les pueda pagar por trabajo, porque ellos cobran su salario y cobran un bono por las auditorías. Si ganan mal, entonces son mucho más proclives. Claro, o sea, ese es un principio. Y mis funcionarios ganan relativamente bien para el promedio de la administración pública, y ahora creo que van a ganar mejor porque tenemos un pequeño aumento en nuestro presupuesto. Y lo otro es el incentivo de hacer parte de la historia o de ser parte de la historia, ¿verdad? Los auditores que firman estas auditorías se sienten muy orgullosos luego de ver en tapas de diario que fueron parte de este proceso. Claro, se hizo bien tal cosa. Y yo tengo muy, muy buenos auditores. Hay auditores de primerísimo nivel, ¿verdad? Que la verdad que son un lujo para el Paraguay, y ellos se sienten, esos auditores son fanáticos. Cuando hicimos el caso de Fonacide, me acuerdo que unos diputados me habían presentado una denuncia, Katia González, Celeste Amarilla, sobre la alimentación escolar. Y, a eso iba. ¿Cómo está el hambre cero? Te quería preguntar. Ahora te comento. Cuando eso era fin de año, yo le senté a todos los jefes de equipos, ¿verdad? Que son como 80 más o menos, y le pedí que hagan una patriada. Le dije, yo no tengo dinero para pagarle horas extras, pero le pido que hagan esto por el Paraguay. Y se quedaron diciembre y enero, y nosotros terminamos para febrero. Después yo le compenso, salgan de vacaciones otro mes del año, pero cuando yo les pido, pónganse la camiseta, me respaldan, se ponen. En cuanto a la ley hambre cero, la idea que está en la ley y que nosotros estamos tratando de promover es un control en tiempo real, no ya una auditoría que llegue demasiado tarde. Y para que el control sea concurrente, le llaman los peruanos, control concurrente, que es como el barco que salió de Europa a América y se empieza a romper. Y hay que arreglar el barco mientras está en el camino, no hay tiempo para esperar a llegar a América. Ese es el espíritu del control concurrente. Para eso las plataformas digitales son clave, que se va a lanzar el lunes que viene. La participación de la ciudadanía es clave, que a nosotros nos den los datos para que nosotros podamos hacer un análisis de datos, más adelante hacer un poco de inteligencia artificial, todo eso. Y después, por supuesto, las verificaciones in situ que son absolutamente necesarias. Pero esta ley nos va a desafiar a nosotros, y la verdad que tenemos mucho que perder, porque estamos
apostando a que vamos a tener la capacidad de hacer un control eficiente. Y si luego de un año me invitás acá y me decís, Camilo, no funcionó tu control, esto es una vergüenza, ahí tenemos todo un prestigio que está en juego con esta política de hambre cero. Bueno, pero ¿y quién controla a la Contraloría de la República? ¿Quién controla al Contralor? Es una ¿Quién pregunta. Controla Sí. al Contralor? Exactamente. Sí, es el Congreso Nacional. Directamente. Ellos nos designan, nos echan, nos aprueban nuestros presupuestos año a año y nos citan permanentemente. Yo tengo citaciones por lo menos una vez al mes de comisiones de control del Congreso que me citan para trabajos puntuales. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? O sea, si yo tuviese que responder a alguien, no sería al presidente, sería al Congreso. Decime, y el caso sonado, por ejemplo, de el número 2 de Hugo Javier, que fue imputado, acusado, el ex gobernador de Central, ¿cómo está ese caso en particular? Y qué suerte podría llegar a correr este señor, porque hace rato que se está con esto, y en lo personal yo no quiero opinar para nada, pero lo conozco a él hace más de 40 años, ¿verdad? Analizaría su trabajo en la televisión y todo ese tipo de cosas, que siempre fue muy meritorio y lo hizo bien. Pero al parecer se metió en esa jungla política y le pusieron cáscaras de banana y no atendió o no entendió, no sé cómo es, tampoco quiero defenderlo directamente, pero ¿cómo queda ese caso y cómo va, digamos, terminar, si se puede aventurarse uno a tener la bola de cristal? Bueno, la gobernación de Central en aquel entonces fue auditada por la Contraloría. Hicimos 3 fiscalizaciones diferentes. Fue remitido al Ministerio Público. El Ministerio Público imputó y luego acusó. Es decir, ese es un caso que inclusive se suele señalar como un caso de éxito, ¿verdad? Que los organismos funcionaron y nada, él tiene sus derechos procesales y luego el Poder Judicial dictaminará la sentencia que corresponda en el caso. Ahora, en el comentario que hiciera sobre el aspecto personal, yo coincido contigo, es una verdadera pena y es un ejemplo también para personas que no tienen la capacidad para asumir ese rol. Para asumir ese rol, especialmente ustedes que son famosos esto es algo que se da en el mundo. O sea, la persona famosa luego se ingresa a la política, pero hay una responsabilidad enorme del administrador que luego uno no puede alegar su ignorancia, decir yo no sabía. Sí, entiendo. Claro. Y también están los famosos colaboradores que son los que le sonríen a este personaje o a los personajes X, y por otro lado hacen sus trapisondas y la culpa recae en ellos, digamos. El caso de Hugo Javier, no sé cómo va a terminar. Querido Camilo, ¿y qué, digamos, y cómo está? ¿Cuándo entonces se va a oficializar concretamente este proyecto de ley del gobierno nacional? Que va a ser muy interesante, porque seguramente, salvando distancias, así como aquel otro Ministerio de Hacienda pasó a ser Ministerio de Economía y Finanzas, en su rubro, digamos, eso mismo, a partir de esta ley, va a ser posible que la Contraloría amplíe su paraguas, ¿verdad? Así es. Es así, de acción. Así mismo. Es eso, ¿verdad? Eso. Va a asumir. ¿Y cuándo vamos a conseguir eso en el mejor sentido? Porque eso es lo que pretendemos y queremos. Ojalá que esta ley se promulgue. El 9 de noviembre. Ojalá, eso realmente sería un sueño, con que en los próximos 6 meses y yo antes de terminar pueda reglamentar y implementar estas políticas anticorrupción. Creo que tienen un poco que ver con ciertos principios que deben regir iguales para todos, ¿verdad? No todos los organismos del Estado tienen los mismos, el mismo rigor en materia de transparencia. O sea, no crea que en la página web de la Contraloría, si ingresas hoy, vas a ver todo, desde los informes que hacemos hasta los salarios de los funcionarios públicos. Es decir, toda la información es transparente. Esa información
esa transparencia no rige en todos los organismos del Estado por igual. Y ese tipo de cosas hay que promover, ¿verdad? Igual, por ejemplo, las reglas para el acceso a la función pública. No es igual para todos. Es decir, hay lugares donde hay concursos, hay lugares donde no hay concursos. ¿Vos te sentís más cómodo en con este gobierno de Santiago Peña o añorás aquellos 5 años del gobierno de Mario Abdo? Yo tuve mucha suerte. Todos los presidentes que me tocaron, todos sin excepción, Horacio Cartes, Mario Abdo y Peña, han apoyado el rol de la Contraloría. Pero debo decir que actualmente el apoyo es superior. En las iniciativas. ¿En qué consiste esa superioridad? Y, por ejemplo, lo de sacar la Secretaría. La Secretaría es un organismo del Poder Ejecutivo. O sea, desprenderse de esto y darle a la Contraloría esa función es, para nosotros, es una actitud política de un nivel de madurez enorme. ¿Quién se quiere desprender y darle a una entidad que no controla? ¿Verdad? Y que probablemente no somos la niña bonita de ningún gobierno, porque le denunciamos pues a los administradores. Entonces, esa actitud para mí es un respaldo institucional sin precedentes. Sin precedentes. Bueno, ¿y buenas migas con la Fiscalía o no? La Fiscalía General de la República, digo. A título personal, excelente relación. Yo siempre la Fiscalía tuve, General del Estado, sí, ¿verdad? Del Estado, sí. A nivel personal, una relación excelentísima. Yo lo conozco al fiscal general de años. Pero es difícil el rol del fiscal. Fue profesor mío, somos colegas hoy en día en la universidad. Excelente. Institucionalmente siempre hay fricciones porque nosotros hacemos muchas denuncias. Entonces, siempre los medios de comunicación le dejan como que en evidencia que acá la Contraloría hizo esta denuncia, ¿qué pasó? Y esa presión con la fiscal anterior, ni te cuento los enojos que tenía ella. Me decía, Contralor, deja de jugar de churro, me decía, porque todo el tiempo nosotros le tiramos la pelota a ellos, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene su función, su rol. Sandra Quiñones. Sí, cada uno tiene su rol y su responsabilidad, ¿verdad? Bueno, querido Camilo Benítez Aldana, un lujo de tenerte acá. Muchas gracias por venir. No sé, tenés una cámara acá. A ver, ¿qué vos le querrías decir a la ciudadanía, haciendo un balance rápido, brevemente, de tu propia gestión y de esa gestión de tus 1000 operadores o funcionarios que conforman el mundo de la Contraloría General de la República? ¿Qué dirías vos ahora? Yo le diría a la ciudadanía que resista, que no desista de la obligación que tenemos todos como ciudadanos de denunciar hechos de corrupción. La Contraloría General va a promover hoy, por ejemplo, con la ley Hambre Cero, va a proponer y pedirles a los padres de los colegios que aporten la información diaria de la distribución y la calidad de la alimentación escolar. Sin el apoyo de la ciudadanía, este proyecto va a fracasar. Sin el control, el proyecto va a fracasar. Por eso el control y la transparencia es para la administración pública lo que es el mercado para las empresas. Es algo que regula. Si la gente no controla, la administración se vuelve menos rigurosa, se vuelve menos eficiente. Por eso yo les pediría a todos que no desistan, porque a veces uno se puede cansar y dejar de creer en que existe un futuro mejor para nuestro país. Y la ciudadanía sí apoya la gestión de los organismos de control. Si nos controlan a nosotros, si nos critican, eso hace que hagamos mejor las cosas para nuestro país. ¿Vos tenés esperanzas en un Paraguay renovado, nuevo, distinto? Yo tengo 4 hijas chiquititas. Yo tengo una esperanza enorme en el Paraguay. Yo creo que somos un país excelente, tenemos un crecimiento económico que lo único que falta es que haya mejor manejo, que se reduzca esta corrupción que tanto mal nos hace. Pero soy un optimista pero categórico. Yo viajo mucho. Paraguay preside la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que tiene 22 países miembros latinoamericanos. Paraguay, yo soy el presidente de esta organización. Y conozco un poco la realidad de otros países. Paraguay, para nada, es el país más corrupto de Latinoamérica.
Yo te aseguro que hay países mucho más corruptos que nosotros. Yo lo que creo que nosotros tenemos una percepción de corrupción muy alta. O sea, este descreimiento es enorme, pero estamos muy bien y en buen camino. ¿Cómo se revierte esta historia que seguramente nosotros mismos la alimentamos? Yo creo que hay que luchar por todos lados, como se hace en la guerra, por aire, tierra, agua. Es decir, tenemos que potenciar los organismos de control, pero también tenemos que hacer prevención. Tenemos que educar, es decir, hay que invertir al corto, mediano y largo plazo. Yo hablé con el ministro de Educación, con País Ramírez, y le dije, tenemos que hacer un módulo de educación cívica como se hacía antes, ¿verdad? Hay que inculcarle en valores a los chicos, ¿verdad? Esa parte que yo creo que de hecho cívica y moral se tenía antes. Y eso no existe. Y lastimosamente en países latinoamericanos el atajo, el amiguismo, esas son parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y hay que tratar de promover desde ahí, pero no se tiene que malinterpretar, porque hace poco dije algo así, el Contralor dice que hay que dejar de controlar y hay que educar mejor. No. Es hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer más fiscalizaciones, más denuncias. El Ministerio Público tiene que también hacer más imputaciones y el Poder Judicial debe tener más condenas de hechos de corrupción. Eso es importantísimo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hacer esto de la prevención también. El Poder Judicial amerita otro programa. Sí. ¿Te parece? Diría que un seminario de programas. Un seminario. Bueno, muchas gracias. Camilo Benítez Aldana, Contralor General de la República.